Estamos el día miércoles, ¿cierto? 26 de febrero, día miércoles 26 de febrero del 2025. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura y vamos a hablar de unos ciclos que se presentan dentro del mercado. ¿Cómo nosotros logramos identificar esos ciclos? A su vez, vamos a implementar o vamos a aplicar el tema del heliotismo. Y vamos a abordar directamente, me gustaría abordarlo y irme a surfear dentro del activo de Bitcoin. ¿Qué es lo que viene haciendo Bitcoin? ¿Qué podemos deducir acerca de esos posibles movimientos que está haciendo en este momento? ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué probabilidades podemos esperar acerca de sus movimientos futuros que se puedan presentar? ¿De acuerdo? Así que voy a pasar a compartir pantalla y antes voy a hacer un breve barrido acerca de la información que nosotros adquirimos la anterior sesión educativa. ¿Listo? Habíamos hablado acerca de las ondas de helio, habíamos hablado un poco acerca de este heliotismo, de qué manera se puede, de una u otro modo, una aplicación correcta, una aplicación profesional. Habíamos hablado que el idiotismo se basa en teoría de Ralph Nelson Elliot, quien descubrió que los mercados financieros se mueven en patrones repetitivos, eso ya lo habíamos visto. También habíamos visto fundamentos teóricos sobre la teoría de las ondas de Elliot, de qué manera nosotros la podemos aplicar dentro de los mercados financieros, sobre sus bases, ¿cierto? Que se basan en los movimientos del mercado, ¿sí? Su fundamento, sí, habíamos hablado acerca de unas posibles herramientas como el Fibonacci que a nosotros de alguna u otra manera nos permite sortear de manera profesional en el tema del heliotismo y en otro tipo de estructura también nos lo permite. ¿Ok? También habíamos hablado acerca de esas estructuras de las ondas de Elliot, ¿sí? Habíamos hablado que, de qué se componen, digamos que se desencadena todo un impulso alcista o todo un impulso bajista. Ahora, habríamos hablado de que dentro de todo ese impulso alcista se encuentran ese ciclo impulso, ese ciclo de impulso, ¿sí? Basado en cinco ondas, que de las cuales hay tres impulsivas y dos correctivas. Y esas correctivas se pueden presentar en un ABC, se pueden presentar en un zigzag, pueden presentar en correctivas simples o complejas, que eso ya lo vamos a ir a ver, vamos a ir abordando más adelante, ¿sí? Y hablando un poco de la aplicación técnica, cómo nosotros identificamos esas ondas de Elliot dentro de los gráficos, cómo nosotros utilizamos esos retrocesos con la herramienta de Fibonacci para determinar posibles zonas de entrada y de salida, bueno, confirmación de volumen y algunos indicadores que posiblemente nosotros implementemos para terminar de confirmar ese posible desarrollo. ¿Listo? También dijimos que las ondas de helio las podemos aplicar en cualquier tipo de mercado, sea por criptos o futuros, ¿de acuerdo? También habíamos hablado que eso es lo que vamos a abordar el día de hoy acerca de los ciclos heliotistas, ¿cierto? Digamos que esto ya se basa en algo de estrategia un poco más avanzada. Habíamos hablado acerca de un reglamento, que la onda 3 debe ser la más extensa, que la correctiva debe ser, ¿cierto? Utilizamos Fibonacci para ver hasta dónde probablemente puede retroceder el precio, teniendo presente que de pronto estemos dentro de una estructura alcista, ¿cierto? Dentro de esos fractales también habíamos dicho que se presentan esas ondas y esas ondas nos permiten detectar múltiples niveles, los cuales nosotros podemos de pronto en macrotemporalidades identificar ciertos movimientos futuros a nuestro favor. Sí, habíamos hablado también de la aplicación técnica, que debemos evitar trampas emocionales, no forzar los conteos, sino obligarnos al reglamento para que sea un conteo y un seguimiento correcto a la hora de adentrarnos en este tipo de estrategias. ¿Listo? Bueno, habíamos hablado que bueno, no voy a hacer hincapié aquí, ¿listo? No voy a hacer hincapié aquí, pero básicamente, teóricamente, eso era lo que nosotros habíamos hablado acerca del heliotismo, ¿sí? Toda esa estructura que a nosotros nos permite adentrarnos dentro del heliotismo de manera profesional, que eso es lo que buscamos, ¿cierto? Poder adentrarnos de manera profesional. Y antes de esa sesión, habíamos hablado de esos ciclos heliotistas, ¿cierto? Donde el precio en algún momento se encontraba en acumulación, que después pasaba a una posible expansión o una estructura alcista. A partir de ahí aparecía en la parte alta en una distribución y a partir de allí se desencadenaba una posible ruptura y un movimiento contrario al que inicialmente se presentaba. Entonces, ya teniendo presente eso, me gustaría directamente
irnos al gráfico, ¿sí? Irnos a ver qué es lo que viene haciendo Bitcoin, ¿sí? Vamos a empezar a desglosarlo desde un gráfico semanal, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que viene haciendo en un gráfico semanal, mirarlo en un mensual porque estamos a puertas, a 2 días ya hasta que finaliza el mes de febrero y por ende estaría bueno de que le hagamos un seguimiento correcto. ¿Listo? Me confirman ahí a través del chat si la imagen se ve de manera correcta. ¿Estamos bien? Por favor. Si todo está bien, por favor, confírmame ahí a través del chat. ¿Listo? Perfecto. Me dicen que sí, que todo correcto. Listo. Bueno, recuerda que lo que vamos a abordar en ese momento lo podemos aplicar en cualquier tipo de activo como lo mencionamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, fíjate muy bien qué es lo que viene haciendo Bitcoin. Bueno, voy a ocultar de momento estos, estos, este análisis, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que viene haciendo en un mensual. Estamos a 2 días, fíjate aquí, a 2 días de que haga el cierre mensual. ¿Sí? Estamos a 2 días de que haga el cierre mensual. Quiero que me digas qué información te da un cierre de vela mensual como la que pretende hacer en el mes de febrero. ¿Qué indicios te da a ti? Quiero que me lo domines con una palabra, una sola palabra. Bajista, ¿ok? Me dicen bajista, sí, y es verdad. O sea, esta envolvente que se tragó estas dos y prácticamente vino a buscar el 50% de lo que catapultó esa estructura alcista en el mes de noviembre del 2024, el año pasado, ¿cierto? Ya tiene otra cara. En el mes de enero y en el mes de diciembre, eso tenía cara todavía de, bueno, ir a buscar la parte alta, ir a buscar esas zonas de interés por la parte alta, que Bitcoin estaba por la zona de los $100 y todo lo demás, pero siempre decíamos algo, no nos dejemos llevar por el FOMO, no nos dejemos llevar por esa ansiedad de creer de que Bitcoin se nos va a escapar de las manos, de que va a existir esa mega entrada y demás, porque simplemente el mercado y la estructura y los ciclos del mercado hablan de ese respiro, de esa inhalación y exhalación. El precio tiene que descansar, el precio tiene que tomarse un respiro, tiene que tomarse esa posibilidad de recobrar fuerzas, tomar combustible para continuar subiendo. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que Bitcoin no vaya a seguir subiendo, pero esto nos da indicios de que al mirar, digamos, en menores temporalidades, como lo ves en un gráfico semanal, ¿cierto? Míralo aquí, estamos en un gráfico semanal, donde el precio nos está confirmando ciertos movimientos interesantes. Habíamos encerrado el precio. Teníamos zona de venta por la parte alta, o por encima de los $108.000. Habíamos dicho de un rompimiento que debe cerrar con cuerpo de vela por encima de los 110K, con cuerpo de vela como mínimo en gráfico semanal, para confirmarnos de que el precio iba a continuar subiendo y va a buscar los 122K, los 130K y demás, ¿cierto? Pero mientras se mantenga dentro de ese rango, ¿sí? Que estábamos dentro de los $108.000 a los $89.000, el precio, en efecto, todavía teníamos ahí la posibilidad de que nos dé un movimiento por la parte alta. Sin embargo, no, de momento nos está confirmando algo totalmente distinto. Gráfico semanal. Estamos a 4 días para que finalice nuestra vela semanal y por ende finalice el mes. Y mira cómo está cerrando por debajo de ese piso que nos había generado exactamente desde el 24 de noviembre, perdón, lunes 25 de noviembre del 2024, ¿cierto? A partir de aquí, el precio quiso hacer pivot, quiso venir a buscar la parte baja, se mantuvo dentro de ese rango, pero ¿qué carajo es ese rango? Según lo que nosotros veníamos estudiando a lo largo de las sesiones, ¿qué crees que puede ser todo este rango? ¿Qué dominancia podemos darle? Estaríamos hablando que es una zona institucional de acumulación, estamos hablando de que es una estructura alcista, estamos hablando de que es una posible distribución o probablemente ya estemos dentro de una estructura expansión bajista. Para ti, ¿qué crees que es? Lateralización, acumulación, ok, acumulación. Perfecto, sí, estamos dentro de un rango, o bueno, estábamos dentro de un rango, ¿ok? Por ahí me dice una MD, ¿ok? ¿Quién da más? Una recuperación de la subida, sí, expansión bajista, ¿ok? Corrección, acumulación,
liquidez. Sí, es cierto. Como tú lo denominas, está bien. Como la manera que tú lo denominas, distribución porque ya rompió el bajo. Excelente, hermano. Excelente, papá. Bien ahí, José Darío, hermanito. Y mira, algo que me gustaría mostrarte, yo estaba tratando, nosotros tenemos unos abuelitos, ¿cierto? Entre esos está Guayco, donde nos habla de esa acumulación, de esa estructura alcista, de esa distribución, donde todos esos compradores empiezan a tomar ganancias. Y yo hace 15 días les estaba mencionando, donde el precio cuando entra en un escenario de distribución, te tiene prácticamente, digamos que confundido. Y la intención de las grandes instituciones es confundirte. ¿Cómo te confunde? Ah, me voy para arriba. No, tal vez me voy para abajo. No, me voy para arriba. No, me voy para abajo. Nuevamente para arriba. Nuevamente para abajo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Te tienen esa sintonía. No sabes realmente qué escenario esperas. Obviamente, hay algunos traders como ustedes que son muy profesionales, los cuales toman decisiones importantes, entran en esos short, en esos long, sacan sus profits y está perfecto. Pero hablando de macrotemporalidades, ¿sí? Cuando estamos en un escenario de distribución, el precio o las grandes instituciones, cuando ya han logrado adquirir todos esos beneficios donde manejan trillones y trillones de dólares, ellos no tienen como la intención, yo les decía, dentro de esa distribución, de deshacerse de sus compras de un solo golpe. ¿Por qué? Porque no podrían aprovechar los movimientos de los minoristas, de la masa, y no podrían capitalizarse de manera un poco más asertiva para ellos. ¿Sí? Entonces ellos tratan de confundirte, me voy, me regreso, me voy, me regreso, ellos están distribuyendo, están tomando ganancias, pero de manera periódica, de manera parcial, van tomando esos parciales, van tomando ciertos porcentajes de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, hasta que el precio nos confirme una de dos, donde esto simplemente sea la continuidad de una estructura alcista que nos confirma probablemente una onda 3 extendida, o caso contrario, ¿sí? Nos valide un rompimiento estructural donde el precio se desligue de esa distribución. Y una vez se desligue de esa distribución, simplemente la intención de ahí es cambiar de estructura. De momento, en un gráfico semanal y en un gráfico mensual, Bitcoin nos quiere dar la intención y tiene el síntoma de cambiar de estructura después de hacerme esta ruptura aquí. Esto es confirmación. Me está confirmando una posible ruptura donde el precio, bueno, si bien es cierto, recuerde muy bien que esto se trata de fractales. Aquí probablemente nosotros en menores temporalidades perfectamente podríamos tomar cierta sorfeo, cierta información relevante y de valor que nos permita a nosotros buscar esa posible estructura bajista, ¿cierto? Sin embargo, si también sabemos de que el precio no actúa de esta manera, no se va a desplomar al toque, sino que aquí el precio tiene que hacer un retesteo de la zona para la parte alta y considero que a partir de aquí ya puede continuar con su movimiento bajista. ¿Sí? Eso puede suceder. Pero de momento, me atrevería a decir lo siguiente. ¿Sí? Y vamos a hablar de porcentajes. El trader siempre habla de porcentajes. Estaríamos en el siguiente escenario. Tenemos un 60% de cambio de estructura, ¿sí? Me atrevería a decirlo. Un 60% de cambio de estructura en comparación, ¿cierto? A un 40% continuidad de su comportamiento alcista. ¿Listo? Ese sería el escenario que yo me atrevería, y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí para las siguientes sesiones. ¿Listo? ¿Por qué me voy con un 60%? Por la ruptura que te acabo de mencionar. Ya está rompiendo en semanal, está rompiendo en diario, está rompiendo en mensual. Vamos a cerrar vela mensual, vamos a cerrar vela diaria y vamos a cerrar, bueno, las velas que vienen por consiguiente y vamos a ver la confirmación de la ruptura en un gráfico de 4H, que ya nos confirmó, ya hizo cierre de vela por debajo de los $89,625. Ya lo hizo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ya empezamos a jugar con las temporalidades y ya vamos a ir a ver esas teorías y vamos a ir a aplicarlas de manera muy,
muy profesional, ¿sí? El tema del heliotismo, vamos a tirarle un pivo, vamos a tratar de buscar esa estructura, ¿cierto? Pero antes de eso, vamos a ver lo que nosotros veníamos analizando en un gráfico diario. Y aquí es donde nosotros ya empezamos a aplicar esa posible estructura heliotista, ¿cierto? Entonces, el escenario por acá abajo, mira todo esto que se presentó, todo este escenario, que inclusive estuvo por acá, ¿cierto? Todo ese escenario, ¿cierto? Estábamos hablando de que el precio se encontraba en un escenario de acumulación, ¿verdad? Estábamos en un escenario de acumulación, donde el precio a partir de una zona de acumulación te hace una ruptura, posiblemente te haga un pullback, te confirma esa ruptura haciéndote un boss, ¿sí? Confirmándote esa ruptura por la parte alta y a partir de ahí el precio cambia de estructura, se desliga de ese rango, de esa acumulación, ¿sí? Y a partir de ahí ya entramos dentro de una estructura alcista. Tomando Fibonacci a partir de un gráfico diario, tomamos este último bajo hasta esta zona de aquí, que fue lo que me catapultó esa ruptura, y tenemos zonas de interés, ¿cierto? Por la parte alta. Voy a ampliar un poquito acá para que los numeritos sean un poco más claros, ¿vale? Entonces, mira, teníamos el primer escenario, un posible desarrollo. Este sería nuestro primer escenario, donde nosotros aspirábamos a que Bitcoin llegue a una zona del 1.61, 1.41, 1.27%, que son zonas, una herramienta matemática. Ah, Anthony, las grandes instituciones, sí. Las grandes instituciones, ah, Anthony, por allá, sí, también. Todo lo que tú quieras de fundamentalismo, sí, pero estamos hablando de estructura, estamos hablando de puntos de FIBO, donde el precio a partir de aquí nos generó una onda 3 extendida, donde me viven a buscar hasta el 2.27%, ¿sí? A partir de ahí me hizo una correctiva, ¿sí? Que eso era lo que nosotros veníamos haciendo el seguimiento y veníamos hablando en tema del heliotismo, donde la correctiva se presentó, ¿sí? Y a partir de allí nos generó nuestro último impulso alcista, que era la onda 5. A partir de la onda 5 yo les decía en la anterior sesión, chicos, donde el precio generalmente dentro de la onda 5 y esa posible correctiva que se presenta en zigzag, que yo más o menos lo denominaba hasta los $103.000, pero tuvo la intención de venir a buscar los 109.000, casi los $110.000. ¿De acuerdo? Casi los $110.000. Habíamos hablado que esta era una zona de interés donde esto lo tengo aquí ya hace meses, desde el mes de octubre estábamos hablando de esto, ¿cierto? Donde si me hacía una ruptura válida por la parte alta, por encima de los 110K, estaríamos hablando de que Bitcoin me irá a buscar zonas más altas. Pero si me hace una falsa ruptura, como esto de acá, que esto lo estábamos persiguiendo en macrotemporalidades, estaríamos hablando de que esto se mantiene dentro de una posible distribución. Distribución. El precio está distribuyendo. Y esa distribución generalmente se presenta en un zigzag, pam, 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 onda A, onda B, onda C, que la onda C es la que nosotros realmente nos denomina esa ruptura efectiva, donde, como te lo mencionaba en un gráfico semanal, probablemente el precio te haga un retesteo de la zona, porque no, ya vamos a ir a un gráfico de 4H, donde ahí es donde tomamos decisiones a los que nos gusta tomar esos intra o esos swing, y a partir de aquí el precio nos confirma ese movimiento bajista. En lo personal, vuelvo y te repito, estaríamos en un escenario 60% cambio de estructura de alcista a bajista y un 40% de que el precio nuevamente logre recuperarse y venga a buscar partes altas. Pero de momento, gráfico diario. ¿Qué sucedió? Lunes 24 de febrero, martes 25 de febrero, miércoles 26 de febrero. Acabó de cerrar nuestra vela diaria hace 45 minutos. Y mira de qué manera cerró. ¿Cómo cerró antes? Bueno, aquí vamos a verlo. Teníamos una zona de soporte por la parte baja. Ahí está. Y mira, hace 2 días, ¿cómo nos rompió? O sea, ese cierre de vela por debajo de ese punto de liquidez, esos puntos pivot, donde el precio no se atrevía a romper, no tenía la suficiente fuerza de romper, pero con una razón interesante de ser. ¿Cuál era esa razón? No era porque sí, porque estábamos, bueno, sí, estábamos prácticamente finalizando ese ciclo de distribución, ¿correcto? Estamos finalizando, uy, yo escribí mal acá, distribucoin, distribución.
¿De acuerdo? Ya estamos finalizando. ¿Y cuál es lo que nos confirma esta ruptura? Ya nos está confirmando. O sea, que Bitcoin se va a ir al carajo. Bueno, no sé si se va a ir al carajo. Yo les decía, chicos, que aspiro desde el mes de cuando vino y me buscó el último máximo histórico, que lo hizo en enero y que también lo hizo en el mes de diciembre, que al menos Bitcoin nos haga una correctiva por debajo del 25-30%. Miren dónde estamos. Todavía estamos, a partir del último alto que casi logró palpar los 110K, estamos en un 24, casi un 25%. Casi que un 25%. Quiero que llegue al 30%. Por ahí tengo una zonita de compra. Por allá tengo una zonita de compra, un 30%. ¿Sí? Que en alguna sesión por allí habíamos hablado acerca de ese último máximo histórico en el año 2021, en el mes de noviembre, que a partir de una distribución tocó máximos históricos, distribución corrigió y estuvo corrigiendo por encima del 25, casi 30%. Y que probablemente, como el mercado es cíclico, probablemente se presente una corrección de esa índole. Probablemente se presente. Entonces todavía tenemos cancha para que el precio continúe bajando con todas las confirmaciones que se vienen presentando. Ah, pero Anthony, tú te estás inventando eso. Tú te estás inventando de que Bitcoin va a seguir bajando. No, eso fue una teoría que nuestro abuelito Wyckoff nos la dejó. Y por ahí tengo una imagen que te la voy a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a esas teorías, yo por acá tengo un ejemplo. Míralo aquí. ¿Sí? Mira dónde el precio, cómo se comporta, cómo se venía comportando dentro de una zona de distribución. Mira cómo el precio se venía comportando. Te hizo un falso rompimiento, te generó un máximo, a partir de aquí quiso venir a generar nuevamente ese máximo histórico. A partir de aquí el precio empezó a perder fuerza bajista y en este momento, a mi modo de pensar, consideramos que nos encontramos dentro de este escenario donde el precio obviamente nos va a generar una serie de fractales que aquí ya podríamos hablar un poco acerca de un gráfico de 4H, ¿cierto? Un gráfico de 4H, donde el precio probablemente, este era el escenario que nosotros estábamos aspirando, ahí tenía un par de zonitas de compra, de hecho estamos dentro de una compra, ¿sí? Dentro de una compra y ya vamos a ver el por qué nos adentramos en esa compra, ¿cierto? Ahí tenemos una comprita desarrollando donde el día de hoy decidimos tomarla y a partir de allí probablemente el precio, porque no, venga y busque nuevamente la zona de los $92.000. No te voy a decir que el precio lo va a hacer de golpe, porque recuerda muy bien que el precio se maneja dentro de esos fractales, pero sí nos puede vacilar de la siguiente manera, ¿cierto? Estar dentro de esos posibles pivot y probablemente aquí, hablando un poco del chartismo, nos genere una posible cuña, ¿sí? Una posible cuña descendente, ¿ok? Nos puede hacer este posible cuña. Quizá venga a tocar esa zona de interés, que por ahí tengo una zonita de venta por la parte alta por los $92.000, ¿cierto? Pero considero que nos haga esa cuña, pero para continuar, ¿qué? Bajando, para continuar bajando, ¿cierto? Pero bueno, esto es paso a paso. Yo no voy a determinar movimientos futuros sin esperar, sin tener como base al menos esos cierres de velas diarios, semanales, que a mí me permitan tener cierta información relevante y de valor que a mí me permitan tomar decisiones responsables. Entonces, esa posible cuña, ese posible banderín bajista, sea sinónimo del pullback que tanto esperamos. Generalmente cuando hace una ruptura el precio, te hace una ruptura, lo que hace el precio es, en algún momento dado, rompe, pullback, retesteo de la zona y ahí sí, hasta luego, vámonos que nos fuimos. Anthony, se nos va a ir el precio, yo quería entrar en ese super short, no existe ningún super short. No, que yo quería irme en esa super compra, no existe super compra. Ay, pero yo le saqué más de 2.000, 20.000 pips, simplemente es una operación más de todas las que tienes que hacer durante el año, ¿cierto? Entonces no hay la mega entrada, no hay la mega compra, no existe la mega venta. Simplemente es un trade más de tantos que has tomado, de tantos SL que quizás has tomado y de tantos profit que también a su vez probablemente hayas generado, ¿cierto? Simplemente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, teniendo presente eso, pues vamos a esperar a que el precio me haga ese pullback, que el precio venga y me reteste la parte alta, ¿sí? Me reteste la parte alta.
Y aquí es donde nosotros ya empezamos a tratar de hacer la magia en un gráfico de 4H, ¿cierto? En un gráfico de 4H. Recuerda el escenario que nosotros estábamos presidiendo acá. Nos encontramos en este escenario, chicos. El precio venía resistiéndose, hizo ruptura por la parte de abajo, un cuerpo de vela, aspiramos a que el precio nos haga el pitbull, nos haga el pullback, nos genere una serie de rebotes, una serie de fractales, un par de fractales en un gráfico diario, ¿por qué no? En un gráfico semanal, que te engañen, inclusive puede venir a intentar buscar estos puntos de liquidez, pero ya nos confirmó una ruptura. Que ya nos confirmó una ruptura, ya está la ruptura. Entonces, ¿qué debemos hacer, Anthony? En este momento, ¿qué es lo que nosotros debemos aspirar? Obviamente, por ahora, según esa ruptura, debemos darle prioridad a esas ventas. Tratemos de encaminarnos a partir de estos posibles fractales que se nos presenten. Anthony, por ahí hay un OB, por ahí hay un FBG, por ahí hay liquidez, por ahí... Sí, sí, toda la información es válida, pero entendamos y tratemos de digerir esa estructura, ¿sí? Macrotemporalidad es ese retesteo, ese pullback, buscar confirmaciones, todo lo que tú sabes hacer de manera muy profesional, toda la magia que emanas cuando analizas el mercado y tomar decisiones importantes y de valor. Pero escúchame bien, estamos dentro de un posible desplome del precio y cuando a Bitcoin se le da la voluntad de corregir, corrige y se carga a quien se le atraviese, se carga a quien quiera. Entonces nosotros, ¿hasta dónde podemos aspirar a que el precio baje? Yo todavía no me atrevería a decir hasta dónde puede bajar. Por ahí tenemos unas zonas por allá abajo. Pero primero que me confirme ese pullback, que me confirme esa continuidad. Recuerda que estamos hablando de porcentajes, 60% de que el precio se desplome a un 40% de que el precio se recupere y continúe con su estructura alcista. Porque el mercado puede hacer lo que quiera. Y yo en este momento te puedo decir, estamos dentro de una zona de distribución donde ya nos confirmó la ruptura, pero esto perfectamente puede continuar subiendo y más decir, no, es que Anthony es un no sé dónde y es un mal trader. No, ¿cuál mal trader? Simplemente son especulaciones. Yo te estoy hablando basado en mi experiencia. No en lo que me dijo el vecino, no en lo que me dijo el otro trader, sino en lo que yo percibo y cómo le he venido haciendo seguimiento a Bitcoin, ¿cierto? Ay, sí, Anthony, pero ahí existe mucha información. Claro que sí. Claro que existe mucha información. Claro que tú puedes aplicar las estrategias que tú las sabes aplicar muy bien, ¿sí? Yo simplemente estoy tratando de dar mi perspectiva acerca de las probabilidades que puede hacer Bitcoin en este momento. Simplemente es eso, ¿sí? Tenemos zona de venta por los 80.537, por ahí tenemos una zonita de venta. El día de hoy ajusté un poco esto, teníamos estas zonitas de compra, ¿sí? Las teníamos allí ya estipuladas. Hoy las ajusté un poquito, mirando a ver qué es lo que viene haciendo y qué es lo que viene percibiendo Bitcoin. Ahora, para los holderos, para los que, ay, Bitcoin se me escapó de los 100K, no sé qué, ¿sí? No, no se ha escapado y probablemente nos dé la oportunidad para quien lo quiera holdear, lo puede holdear y lo puede holdear de manera muy, muy interesante. ¿Y sabes por qué? Porque mira esto de acá, mira este escenario. Según lo que generalmente les suelo mostrar dentro de las sesiones educativas, ¿qué les define o qué entienden por lo que están mirando ahorita en pantalla? Todos los chicos que han venido sesión tras sesión junto conmigo, saben que a mí me gusta mucho hacerme a este indicador, ¿cierto? Para saber cómo viene la masa, para saber qué es lo que viene haciendo eh, en modo macroeconómico todas las personas que vienen interactuando en el mundo de las criptos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dices a ti? Quiero que por favor me confirmes a través del chat mientras yo refresco un poquito la garganta. ¿Qué te está diciendo Bitcoin mirando este escenario? Sí, estamos en un miedo extremo, muy extremo, ¿de acuerdo? La gente tiene pánico en este momento, tiene pánico. ¿Y sabes qué pasa cuando hay pánico? Te voy a explicar. Están temiendo a que el precio continúe las tendencias. Muy bajista. ¿Qué es riesgoso operar? Bueno, sí, está muy bien todo lo que ustedes me dicen, hay mucha incertidumbre. Sí, existe mucho miedo. Mire que el precio está por acá. El precio.
la masa y el FOMO está reasustada. ¿Y sabes qué hacen cuando están reasustados? Todos los holders y todos los que vienen interactuando con Bitcoin tienen tanto miedo que empiezan a deshacerse de sus Bitcoin. Cada vez que baja el precio, ellos se deshacen de sus Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tienen la información correcta. ¿Por qué? Porque no saben el tema de estructura. Ellos no saben que es un ciclo. Ellos no saben que el precio tiene que tomar combustible y debe corregir, tomar fuerza para continuar subiendo. Ellos no saben que esos fractales, ellos, como Bitcoin estaba por los 109, 110K, ellos venían felices, venían encantados, pero no sabían que estaban metidos dentro de una zona de distribución, donde en algún momento dado probablemente exista una ruptura y el precio comienza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos venden, se deshacen y se convierte en ¿qué? Esta vaina se convierte en una bola de nieve. Coloquémosla de color blanquito. ¿Listo? Ahí está. Allí. Se convierte en una bola de nieve. Entonces, como todos esos minoristas hacen masa y cada vez que ellos miran esa correctiva se asustan, venden. Y eso es lo que quieren las grandes instituciones. Las grandes instituciones quieren que tú entres en pánico, ¿cierto? Entres en pánico, donde todo el tiempo jugaron con tus emociones, estuvieron jugando aquí dentro de una distribución, te estuvieron jodiendo, perdóname la expresión, te estuvieron jodiendo, asustándote, me voy para arriba, me voy para abajo, me voy para el centro, y bueno, no sabía qué era lo que iba a hacer, ¿cierto? Querían asustarte. Y una vez estabas confundido, una vez te confundieron, hicieron la ruptura, listo, nos fuimos, terminamos el ciclo de distribución. Ahora sí que sigue. Expansión. Nos expandimos. En ese momento, como las grandes instituciones ya decidieron, ya finalizaron por tomar todas esas utilidades que venían a partir de toda esta estructura alcista, de todo esto que venía por acá, cuando ya distribuyeron, ya empezaron a deshacerse, los minoristas y bueno, muchas instituciones están asustados, vuelvo y repito, deshaciéndose de sus Bitcoin y se deshacen. Entonces, cuando se presenta eso de esa bola de nieve, esto probablemente baje un poco más, y están en miedo extremo. Y cuando la gente, el FOMO, las instituciones y todos estos personajes, y ahora yo cómo hago para ahorrar todo esto, y todos esos personajes se encuentran dentro de ese miedo extremo, adivina qué pasa, los profesionales, los pacientes, los metódicos, los que administramos, los que gestionamos y demás, esperamos el momento oportuno para irnos a favor del movimiento, especulando de que el precio probablemente pueda hacer una corrección fuerte por debajo del 30% a partir de casi los 110K y esperando nuestro momento. ¿Y cuál es nuestro momento? Ahí sí ya empezamos a jugar con la estructura, empezamos a buscar esos posibles, esas posibles zonas pivot, ¿cierto? Entonces, perfectamente nosotros podemos tomar un retro, ahí sí ya empezamos a jugar con FIBO, tomamos un retroceso de FIBO a partir de ese último bajo que nos generó, ¿en qué mes? En el mes de agosto, exactamente el 4 de agosto del año 2024. Esto ya empieza a tener cara de venirme a corregir. Tenemos una zona del 50%, zona del imbalance que se encuentra por allá en los $79,291. ¿Ok? Solamente es una especulación. No estoy diciendo que Bitcoin va a llegar en este momento a los $79,000. No, no estoy diciendo eso. Pero sí tenemos puntos y tenemos mucho flujo de órdenes, todo este hueco fiscal o financiero, como tú quieras llamarlo, donde nosotros, mientras estos vienen asustados, esperamos el momento oportuno de que el precio se acomode, donde vamos a empezar a buscar estructura a partir de ese desplome bajista y buscar esos posibles puntos de qué? Pivot. Esos puntos pivot donde nosotros nos vamos a ir a favor del movimiento. A favor del movimiento. Pero cuando Bitcoin nos muestra a nosotros que realmente se está acomodando y que probablemente nos va a dar esa entrada. Pero ahora no, esperemos a que esto se acomode. Esperemos a que nos dé un movimiento interesante. Esperemos a que nos haga el pullback, que nos confirme nuevamente esa ruptura y que venga y rompa otra vez estos bajos que nos generó. Una vez rompa, pues bueno, ahí sí ya empezamos a tener interpretación de probabilidades de éxito donde Bitcoin pudiera buscar esos movimientos bajistas.
o esa zona por la parte baja. Entonces, habíamos hablado de que estaba acumulando, expandió, distribuyó y probablemente en este momento nuevamente nos dé ese cambio de estructura y se vaya hacia esa búsqueda de esas zonas de interés por la parte baja. ¿Ok? Por la parte baja. Ahora bien, aquí ya empezamos a jugar. Aquí ya métele estructura, métele todo lo que sabes hacer, eso tan bonito que tú aprendes día a día y que tú vienes practicando, haciendo backtesting, ya métele tu estrategia, métele ICP, métele SMC, todo lo que tú quieras, todo lo que sabes hacer, ¿cierto? Un ejemplo, aquí vino, nos dejó un último alto sobre los $99.500 aproximadamente, trató de recuperarse, ¿cierto? Y miren chicos que aquí tenemos un short, una swing. Aquí metimos una swing por este agotamiento falsa, no logró recuperarse, ni siquiera logró venir a buscar la zona del 50%, estuvo a punto de buscarla. Eso nos dio indicios de debilidad y estamos dentro de ese short. Estamos dentro de ese short, donde ya hemos movido casi 10.000 pips, ¿cierto? Ya hemos movido casi 10.000 pips. Ya sobrepasamos. A ver, vamos a ver. Claro, ya sobrepasamos los 10.000 pips. Estábamos hoy estamos en gráfico 4H. Sí, el día de ayer estábamos rompiendo los 10.000 pips, ¿cierto? Y ahí está el short. Ya tomamos parciales, la operación está desarrollando, entendiendo y comprendiendo en qué escenario nos encontramos. Este agotamiento nos decía a nosotros que probablemente estemos finalizando esa onda B dentro de un zigzag, dentro de una correctiva, dentro de la finalización de una distribución, y a partir de allí nos montamos dentro de esa operativa. Y ahí está desarrollando y fenomenal. Fenomenal, ¿cierto? Y aquí estamos dentro de un scalping que ya se convirtió prácticamente en un intradiario, ¿sí? Ya prácticamente vino a buscar la zona del 50%, ya tomamos parciales, aseguramos capital y demás, y que pase lo que tenga que pasar. Si el precio viene y busca la parte alta y logra darnos el movimiento que estamos esperando, perfecto, pero no creo que lo haga todavía, no creo que lo haga. Sin embargo, vamos a ver de qué manera cierra esta vela de 4H. Obviamente, para poderme confirmar este movimiento, tiene que cerrar por encima de este punto de liquidez que me dejó hace prácticamente 7 horas, si mal no me equivoco. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, asumiendo de que el precio vino a querer venirme a buscar esa zona del 50%, yo ya empiezo a jugar. Empiezo a jugar con Fibonacci, como te dije, empiezas a jugar con tu estrategia, empiezas a buscarle sentido a esto, lo que viene haciendo, qué es lo que viene haciendo, qué es lo que viene desarrollando, cómo se viene expandiendo, ¿cierto? Entonces, perfectamente, a partir de aquí, tú puedes tomar una extensión de FIBO de esta zona hasta esta zona, ¿sí? Ahí está, perfecto, ¿sí? Y podríamos deducir que este sería mi impulso uno, una pequeña correctiva, desplome hasta el 2. Mira lo que hizo el precio. Mira lo que hizo, mira de bonito. Aquí perfectamente nosotros podríamos tratar de interpretar un posible ciclo. Y mira que ese zigzag que estábamos mencionando, ahí está. Nos montamos en la finalización de un ciclo heliotista bajista dentro de un gráfico diario, ¿sí? Donde el precio nos confirmó una ruptura y un desligue de esa posible distribución. Y a partir de aquí, ¿qué crees que sigue? ¿Ah? Según lo que hemos visto. A partir de aquí probablemente me haga esto, ¿sí? Me haga esto. Y mira cómo se va como que conjugando todo, ¿no? Se va conjugando, va mostrando como que la estructura, va dando sentido. Entonces, perfectamente, aquí estamos con un hombro, cabeza, hombro, que es lo que aspiramos a que nos haga un falso movimiento alcista y a partir de aquí, según ese escenario y según toda la interpretación que hemos venido mirando en tema de macrotemporalidades, cierre de velas, una posible desligue de la distribución, ahorita ya estamos identificando un ciclo heliotista dentro de una estructura bajista y ese ciclo heliotista simplemente está en una onda finalizada en un zigzag de una onda C que ya habíamos identificado en un gráfico diario. ¿Sí? Y entonces qué bonito cuando vas correlacionando y cuando vas conjugando la información
y empieza a tener sentido todo ese movimiento. Y ahora, este zigzag simplemente es el pullback que nosotros estamos esperando que haga en un gráfico diario. Y me confirma, mira qué bonito se viene presentando la estructura. Mira de interesante que se viene presentando la estructura, cómo se viene moviendo, cómo viene fluctuando, cómo viene realizando todo eso. ¿Qué podemos esperar de la Reserva de Estados Unidos? ¿Puede generar bueno, la Reserva de los Estados Unidos, estamos esperando, ¿puede generar eso? O también habían hablado por ahí, había fundamentalismo donde hablaban acerca de la finalización de la guerra. Lo único, esa Reserva Federal, muy buena la pregunta, me encanta esa pregunta. Esa Reserva Federal es la única que yo considero que puede estar dentro de ese 40% que hemos determinado de que el precio me haga un movimiento alcista y que continúe con su estructura. Esa sería, a mi modo de pensar, el salvavidas de que impida de que Bitcoin se desplome. Lo único, a mi modo de pensar, ¿cierto? Lo único, ¿sí? Entonces, todo este tipo de escenarios, obviamente, existe esos fundamentales, ese fundamentalismo que quizá nos permitan tener, o bueno, quizá afecte e impacte de manera positiva o negativa dentro de cualquier activo, ¿sí? Sin embargo, la estructura se mantiene. La estructura es la que a nosotros nos permite tomar decisiones, porque en lo personal, yo no voy a tomar una decisión o yo no voy a entrar a una venta que porque existió esa Reserva Federal en Estados Unidos, donde ya existieron esa adquisición de toda esa cantidad de Bitcoin, ¿cierto? Y dentro de ese orden de ideas que yo considere de que a partir de ahí yo me voy a meter de cabeza en una compra. No, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque nosotros somos traders que nos basamos en la estructura, que obviamente van a haber información relevante que puede impactar a los mercados, claro, lo puede impactar, claro que lo puede impactar. Pero entonces, cuando yo voy canalizando la estructura y voy haciendo confluencia con la información que probablemente externamente se presente, pues yo puedo tomar decisiones un poco más responsables. ¿Listo? Pero a mi modo de pensar, todavía tenemos a Bitcoin, según todo lo que hemos venido desglosando, ¿sí? Donde Bitcoin, vuelvo y repito, si nosotros nos dirigimos nuevamente a un gráfico diario, ¿cierto? A un gráfico diario, estamos acá, vamos a ver, ahí está. En un gráfico diario nos encontramos dentro de una ruptura, ya rompió, ¿sí? Y las probabilidades está por encima del 50% de que Bitcoin continúe bajando, chicos, de que continúe bajando. Ay, pero de aquí subió otra vez. Bueno, que suba. ¿Sos un mal trader? No, yo no soy un mal trader, yo simplemente especulo. Y sube, pues que suba. No me importa. Por ahí arriba lo cojo, acomodo, soy flexible a la estructura y ya está. Ah, pero te equivocaste. ¿Y quién no se equivoca? Yo simplemente especulo. Yo no estoy diciendo que 100% vaya a suceder un movimiento, porque una vez lo dije en una sesión. Hasta ahora no conozco el primer trader que prediga a un 100% un movimiento. O sea, me refiero a de que con certeza te diga que se va a dar un movimiento, porque no es así. Eso no existe. Eso no existe. Nosotros somos especuladores. Y cualquier cosa puede suceder. Y más aún con Bitcoin. Pero qué bonito cómo viene respetando. Cómo viene respetando ese zigzag que lo habíamos implementado desde el mes de diciembre, donde habíamos dicho que probablemente se presente ese zigzag, donde existía, dejábamos un escenario, ruptura válida, ruptura falsa, ruptura falsa, ruptura. ¿Y por qué, Anthony, me hablas de falsa ruptura? ¿Mm? Porque mira que nosotros habíamos hablado que debe hacer una ruptura por encima de los 100K con cuerpo de vela fuerte, con cuerpo de vela, pero simplemente me dejó pura mecha por allá arriba. Eso no es una ruptura válida. Esto sí es una ruptura válida. Lo que todos esos holders estaban esperando que les haga por la parte de arriba una ruptura de este índole, por la parte de arriba se lo está haciendo por la parte de abajo. ¿Cómo te parece? Está rompiendo por la parte de abajo. Entonces, es claro, o sea, el escenario en el que estamos dentro de Bitcoin es claro. Es muy claro, chicos. Es muy claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos aspirar? Primeramente, que vaya y busque ese 30% por la parte baja, esa corrección de un 30%. Recuerda que estamos entre el 23 y 25% a partir de los casi 100, bueno, $109,700 aproximadamente. Está corrigiendo ahorita por dentro del 25-23%.
Vamos a ver si logra primeramente corregir ese 30%, ¿sí? Y mirar a ver qué sucede. Mirar a ver esa estructura y identificamos una posible estructura heliotista en un gráfico de 4H, donde probablemente estemos dentro de una correctiva tipo zigzag, ¿cierto? Pero generalmente se puede presentar estos escenarios que se presentan en menores temporalidades, ¿sí? Esos escenarios que suelen presentarse en menores temporalidades, también suele replicarlo, no a un 100%, no te lo va a replicar del mismo modo y todo lo demás, ¿cierto? No te lo va a replicar del mismo modo, pero sí puede hacer movimientos semejantes. Así como se viene presentando en 4H, probablemente este tipo de movimientos lo refleje en un gráfico diario y por ende en un gráfico semanal, ¿cierto? Por ende en un gráfico semanal. ¿Listo? Ahora bien, si te gustaría de pronto abordar y tener una mentoría un poco más personalizada, un poco más cercana, si quieres avanzar en este mundo del trading y todo lo demás, dale clic en el video o en el link que te voy a dejar al pie de este video para que puedas direccionarte y brindarte toda la información para que sigas creciendo en el mundo del trading, que esto es algo maravilloso. Así que no dudes en darle clic para que podamos brindarte toda la información.